La doctrina de la elección requiere un enfoque reverente, y el oyente se encontrará en un terreno sagrado en lo que respecta a este tema. Los cristianos a menudo han hecho una gran injusticia al enfrascarse en argumentos sin provecho. En este sermón sobre ser elegido por Dios, basado en Efesios capítulo 1 versículo 4, titulado Elegidos en Él, el Dr. Martin Lloyd-Jones explora esta doctrina crucial, y al igual que el apóstol Pablo, simplemente expone esta doctrina sin argumentar a favor de ella. La Biblia no tiene interés en proporcionar una explicación filosófica, y de acuerdo con Romanos capítulo 9, reprueba al cristiano cuando comienza a argumentar contra la voluntad soberana de Dios en la elección. Escuche cómo el Dr. Lloyd-Jones explora esta doctrina a lo largo de las Escrituras. Es sabio, dice el Dr. Lloyd-Jones, mirar a las autoridades en la historia de la Iglesia, a grandes teólogos cristianos, evangelistas y predicadores que se han aferrado a la elección soberana de Dios. Incluso tomando en cuenta su firme posición reformada, el doctor pregunta si alguien es salvo por su posición sobre esta pregunta tan importante. Afortunadamente, el Dr. Lloyd-Jones responde no, pero argumenta que hay gran consuelo, seguridad y gozo en saber que Dios ha puesto su amor en sus hijos desde antes de la fundación del mundo. Escogidos en Él. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios, capítulo 1, versículo 4. Este verso está claramente relacionado con el verso anterior. La palabra según nos lo indica. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Aquí, el apóstol comienza a explicarnos cómo todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo llegan a ser nuestras. El verso anterior lo hizo de una manera general. Alguien podría poner una objeción diciendo, esa es una declaración grandiosa y asombrosa, pero estamos aquí en la tierra y somos conscientes del pecado y el fracaso. ¿Cómo podemos beneficiarnos de tan inmensos tesoros de gracia? ¿Cómo llega un cristiano a disfrutar de estas bendiciones? El apóstol comienza a responder esa pregunta en este verso, mostrando lo que Dios ha hecho para que podamos recibir todas estas inmensas riquezas de su gracia. Él dice que estas bendiciones nos llegan de la manera que describe desde el comienzo del verso 4 hasta el final del verso 14. La palabra según es la introducción a toda la declaración. Ya he indicado en un estudio anterior cómo esto se puede dividir convenientemente en tres secciones principales. Desde el verso 4 hasta el verso 6 se nos dice lo que ha hecho el Padre. Desde el verso 7 hasta el verso 12 tenemos la obra del Hijo. Y en los versículos 13 y 14 tenemos la obra del Espíritu Santo. A medida que nos acercamos a esta gran declaración, preguntemos, ¿qué es lo que explica el hecho de que cualquier persona que en algún momento no fue cristiana ahora esté disfrutando de estas asombrosas bendiciones? ¿Qué lleva a cualquier persona a convertirse en cristiana y disfrutar de las riquezas de la gracia de Dios? Sin duda, un gran número de personas diría de inmediato que el cristiano es alguien que ha recibido bendición al creer en el Señor Jesucristo. Pero observe que eso no es lo primero que dice el apóstol. Él no dice que estamos disfrutando de estas bendiciones porque hemos creído en el Señor, o tomado una decisión, o nos hemos entregado a Él, o lo hemos aceptado como nuestro Salvador personal. Eso, por supuesto, es verdad de todo cristiano. Pero Pablo no comienza de esta manera. Tampoco comienza con la obra de nuestro Señor Jesucristo mismo. Muchos probablemente pondrían eso en primer lugar. Dirían que todo esto se ha hecho posible para nosotros, debido a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros cuando vino a este mundo. En su vida, muerte y resurrección, y en lo que todavía está haciendo. Pero el apóstol no pone eso en primer lugar. De hecho, observamos que no comienza ni siquiera con algo que ha sucedido en el tiempo y en este mundo. Él va directamente a la eternidad, antes de la fundación del mundo, y comienza con lo que ha hecho Dios Padre. Este es un pensamiento asombroso, pero es completamente coherente con toda la enseñanza bíblica. Es precisamente aquí donde todos tendemos a descarriarnos.
A pesar de que tenemos la Biblia abierta ante nosotros, todavía tendemos a basar nuestras doctrinas en nuestros propios pensamientos, en lugar de basarlas en la Biblia. La Biblia siempre comienza con Dios Padre, y no debemos comenzar en ningún otro lugar o con ninguna otra persona. La Biblia es, en última instancia, la revelación y el registro y la explicación de lo que Dios ha hecho para la salvación del hombre. La Biblia es la revelación del propósito misericordioso de Dios hacia un mundo de hombres pecadores. Y esta revelación está en cada uno de sus libros. Esto es lo que explica su extraordinaria unidad. Su tema dominante es lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha prometido hacer, lo que Dios comenzó a hacer, lo que Dios ya ha hecho, lo que Él va a hacer, y el asombroso resultado de todo ello. Y eso es precisamente lo que el apóstol está haciendo en esta sección de nuestra epístola. No está expresando sus propias teorías o ideas, sino escribiendo sobre lo que Dios le ha revelado. El apóstol Pedro, en el 3er capítulo de su segunda epístola, sitúa los escritos del apóstol Pablo al mismo nivel que las sagradas escrituras del Antiguo Testamento. En otras palabras, creía que estaban inspirados de la misma manera que las antiguas escrituras lo habían sido. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Por lo tanto, la enseñanza del apóstol aquí está en obvia conformidad con toda la enseñanza bíblica. La enseñanza es que aquellos que disfrutan de estas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, lo hacen porque han sido escogidos por Dios para hacerlo. Es, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Esa es la explicación de todo, por lo que el apóstol comienza con ello. Todas las bendiciones y beneficios que disfrutamos provienen de esta fuente. El hombre por naturaleza se rebela contra Dios. Lo hace como resultado de la caída, después de haber escuchado la sugerencia del diablo y de haberse alejado de Dios, está bajo la ira de Dios. ¿Cómo es que alguna persona ha podido ser rescatada de ese pantano en el que se encontraba? La respuesta es que Dios ha elegido a esa persona para ser librada. Fue elegida para la salvación. Esa es la declaración categórica del apóstol. Aquí estamos cara a cara con un gran y profundamente misterioso tema. En última instancia, solo hay dos posibles explicaciones para tal declaración abrumadora. La primera es creer que somos escogidos por Dios simplemente como resultado de su buen placer, o, para usar la fraseología bíblica, según el puro afecto de su voluntad, y completamente aparte de cualquier cosa que hayamos hecho, dicho o pensado. De hecho, va más allá, y dice que Dios nos elige según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, a pesar de nosotros mismos, a pesar del hecho de que éramos extranjeros e incluso enemigos de Dios. La explicación alternativa es que el apóstol está diciendo que los cristianos, aquellos que disfrutan de estas bendiciones, fueron elegidos por Dios antes de la fundación del mundo, porque Dios, con su perfecto conocimiento previo, vio que ejercerían la fe, y de esa manera se diferenciarían de aquellos que no ejercen la fe. En otras palabras, Dios elige a aquellos que de por sí ya han decidido ser cristianos, aquellos que han decidido creer en el Señor Jesucristo y han buscado la salvación. No existe una tercera posibilidad. La pregunta que nos enfrenta, por lo tanto, es, ¿cómo enfrentamos esto? Hago la pregunta de esa manera por la razón de que hoy en día, muchas personas cristianas no enfrentan la pregunta en absoluto. Algunas, de hecho, ni siquiera creen en enfrentarla, otras la evitan porque es difícil y misteriosa. Hoy en día, parece que hay muchas personas cristianas que afirman creer en la inspiración de las Escrituras, pero que sin embargo, evitan deliberadamente grandes porciones de la Escritura simplemente porque son difíciles. Pero si creemos que toda la Escritura es la palabra de Dios, tal actitud es pecaminosa. Es nuestro deber enfrentar las Escrituras. Una ventaja de predicar a través de todo un libro de la Biblia, como estamos proponiendo hacer, es que nos obliga a enfrentar cada declaración, pase lo que pase, y a detenernos ante ella, mirarla y permitir que nos hable. De hecho,
es interesante observar que no pocas veces ciertos conocidos maestros de la Biblia nunca enfrentan ciertas epístolas en absoluto en sus exposiciones, porque ven dificultades que están decididos a evitar. Al acercarnos a este gran misterio, nada es más importante que adoptar el enfoque correcto. Esto implica, ante todo, el espíritu con el que nos acercamos a las Escrituras. Esta gran declaración del apóstol ha sido rechazada por algunos simplemente porque se ha abordado con el espíritu equivocado. Permítanme conceder, con toda franqueza, que los defensores de las dos opiniones que les he presentado han sido igualmente culpables en este respecto. Esta cuestión no debe abordarse con un espíritu argumentativo ni con un espíritu partidista. Nunca debe abordarse con pasión o dogmatismo. Es un tema que debe abordarse con reverencia y con un sentido de adoración. Cada vez estoy más de acuerdo con aquellos que dicen que hay una forma en la que las Escrituras siempre deben ser leídas por nosotros de rodillas. Si nos damos cuenta de que es Dios quien nos habla, seguramente esa debe ser la manera de abordarla. Sin embargo, ¿con qué frecuencia se discuten y debaten estas grandes y gloriosas declaraciones con ardor, agresividad y enojo? Estamos en terreno sagrado aquí, y debemos quitarnos los zapatos de los pies. Si no abordamos este misterio con ese espíritu, es cierto que nunca comenzaremos a entenderlo. Esta es la palabra de Dios, y no simplemente la opinión del apóstol Pablo. Los llamados críticos han evadido esta dificultad diciendo que es simplemente la teología personal de Pablo. Ellos eligen lo que creen en las Escrituras y pueden fabricar muy fácilmente un pequeño evangelio para usted. Pero este no será el evangelio del Nuevo Testamento, no será el evangelio de Dios. Parto del supuesto de que todo este libro es la palabra de Dios y que esta declaración particular lleva una autoridad divina. Por lo tanto, debemos aceptarla como una declaración que no debe abordarse en términos de nuestro entendimiento. Debemos tener en mente las palabras de George Rawson, el autor de himnos. No puedo alcanzar con alas terrenales la altura y profundidad de Dios. Cuán apropiadas son esas líneas cuando llegamos a este tema. Si imaginamos que podemos elevarnos en las alas de nuestro pequeño entendimiento humano hacia una verdad de esta naturaleza, simplemente estamos mostrando una asombrosa ignorancia sobre la naturaleza de la verdad. Estamos cara a cara aquí con algo en el corazón y la mente de Dios. Las alas terrenales nunca nos llevarán a esta altura. Esto es, por encima de todo, un gran misterio. Por eso se presentan en las Escrituras verdades tan sublimes solo a los creyentes. Esto no es algo que deba considerar el incrédulo. No puede comenzar a entenderlo, porque su actitud entera hacia Dios está equivocada. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Salmos 14, versículo 1. Y debido a que su corazón está nublado, no puede entender. El apóstol Pablo está escribiendo aquí a los santos que están en Éfeso, a personas de Dios que están en una condición de recibir tal verdad, y lo mismo se aplica a nosotros. Otra observación preliminar que se requiere al acercarnos a nuestro tema es que es bueno abordar una verdad de este tipo en términos de nuestras experiencias como cristianos, en lugar de abordarla desde un punto de vista teórico y considerarla como un problema académico muy interesante en la frontera entre la teología y la filosofía. Deberíamos abordarla diciéndonos algo así. Aquí estoy yo en esta casa de Dios mientras hay miles de personas que no lo están, y que están en sus casas leyendo los periódicos de los domingos, o tal vez escuchando la radio. ¿Por qué soy diferente? ¿Qué me ha hecho diferente? ¿Por qué me interesan estas cosas? ¿Por qué molestarme en lo absoluto? ¿Por qué soy cristiano? Considera seriamente lo que te ha separado de esas otras personas, lo que te ha colocado en una categoría diferente. Y cuando te encuentres de rodillas orando a Dios, examínate y pregúntate qué te ha llevado a orar. Pregúntate si el deseo de orar surge solo de ti o de algo más. Aborda esta profunda pregunta intelectualmente y desde el entendimiento, así como desde el punto de vista de la experiencia. Teniendo en cuenta estas consideraciones preliminares, observemos ahora lo que realmente dice la Biblia sobre ser escogidos en Él, antes de la fundación del mundo.
Mi primera observación es que es una declaración, no un argumento. La Biblia nunca argumenta sobre estas doctrinas, simplemente las presenta ante nosotros, hace una declaración y la deja así. Esto es muy significativo, porque la Biblia argumenta y da razones en muchos puntos, pero cuando hace declaraciones particulares como las que se encuentran en nuestro texto, nunca las presenta en forma de argumento. De hecho, debemos ir más allá. Podemos decir en segundo lugar que la Biblia no solo no discute con nosotros sobre estas doctrinas, nos reprueba y nos reprende cuando comenzamos a discutir porque no las entendemos. El apóstol afirma esto claramente en su epístola a los romanos. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Romanos capítulo 9, versículo 19. Tomen nota de la respuesta del apóstol. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Él no intenta liderar una discusión y trabajarla y explicarla, como podría haberlo hecho. Simplemente dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? En otras palabras, el apóstol nos está diciendo que debemos empezar por darnos cuenta de quién y qué es Dios, que debemos comprender de quién estamos hablando, y continúa recordándonos que nuestra relación con el Dios del cual estamos hablando es realmente la de un trozo de arcilla con un alfarero. Darse cuenta, dice, antes de hacer sus preguntas y presentar sus argumentos basados en su incapacidad para entender, que está asumiendo que su pequeña mente es capaz de comprender lo que Dios hace. Darse cuenta de que realmente está sugiriendo que usted, simple criatura como es, pequeño y mezquino como a menudo es en sus relaciones humanas, usted que escuchó al diablo y trajo ruina sobre sí mismo, darse cuenta de que está reclamando que su mente pigmea es capaz de entender la mente infinita e inescrutable del Dios eterno. No solo no discute la Biblia, nos reprende por nuestra arrogancia al traer nuestras dificultades y oponerlas a lo que Dios ha revelado. En tercer lugar, observamos que la Biblia no responde a nuestras preguntas sobre este asunto, no nos da una explicación filosófica completa. Hay verdaderas dificultades en esta cuestión, por supuesto que las hay, porque proviene de Dios. Y la Biblia no pretende dar una respuesta detallada o una explicación filosófica. Hace su declaración y la deja así, y debemos responder de la misma manera que el apóstol Pablo y decir, grande es el misterio de la piedad. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. No podemos comenzar a entender el misterio de las dos naturalezas en una sola persona. No podemos entender la verdad de la divina Trinidad. Estas cosas están en un ámbito más allá de la comprensión del hombre. Y lo mismo sucede con la doctrina que nos dice que Dios nos elige. Nuestras mentes son demasiado pequeñas. Y no solo pequeñas, también somos pecadores. Incluso como cristianos, todavía no podemos pensar con claridad. Por eso ha habido herejías a lo largo de los siglos. Un cuarto principio que es útil en este sentido es el observar que la Biblia nos da una serie de declaraciones similares, todas ellas paralelas a la declaración en el versículo que estamos examinando. Una de las declaraciones más completas sobre este tema se encuentra en el 6º capítulo del Evangelio según Juan. El Evangelio de Juan presenta esta doctrina de manera más clara que cualquier otro libro en las Escrituras. Lea el 6º capítulo, luego lea el capítulo 15 y luego lea el capítulo 17 del Evangelio de Juan, con su relato de la oración sacerdotal de nuestro Señor, y encontrará esta misma verdad expresada de manera muy poderosa. Destaco esto porque muchas personas repiten de manera automática lo que han escuchado o leído en libros, en el sentido de que esta doctrina solo se encuentra en los escritos del apóstol Pablo. Pablo, por supuesto, lo declara con frecuencia. Tome, por ejemplo, su segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2. Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Versículos 13 y 14. ¡Qué declaración tan significativa! Nos escogió para salvación mediante la santificación por el Espíritu. El Espíritu nos separó para que creyéramos en la verdad. Hemos sido elegidos, separados, por el Espíritu para que podamos creer en la verdad.
No fuimos separados porque lo creíamos, sino para que podamos creer. Encontramos al apóstol Pedro diciendo lo mismo en su primera epístola, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Nuevamente, la separación precede a la obediencia y a la creencia de la verdad. Hay innumerables otros pasajes similares que respaldan esta declaración directamente. Además, hay otras declaraciones que muestran lo mismo de manera indirecta. Tomemos los primeros 2 versículos del segundo capítulo de esta epístola. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tomen nota de las afirmaciones, muertos en vuestros delitos y pecados, y Él os dio vida a vosotros. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, leemos: Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La enseñanza de Pablo es que creemos estas cosas porque hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Los príncipes de este mundo no reconocieron a Cristo, nos dice Pablo, porque eran hombres naturales. Muchos de ellos eran grandes hombres, hombres capaces, pero no lo reconocieron. Ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Creemos por una sola razón, y es gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros. En el 4º capítulo de la segunda epístola a los Corintios, encontramos la misma verdad. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Versículos del 3 al 6. Esta es la respuesta a la pregunta sobre cómo se origina la fe. El Dios de este siglo ciega y hace que los hombres sean incapaces de creer. El único Dios verdadero y viviente brilla en nuestros corazones y creemos. La doctrina de la regeneración es otra forma de decir lo mismo. Podemos afirmarlo de la siguiente manera. Si sostenemos que nos regeneramos porque ya hemos creído, entonces debemos mostrar por qué necesitamos ser regenerados en absoluto. El propósito y objeto de la regeneración es capacitarnos para recibir esta nueva facultad, esta capacidad para recibir la verdad de Dios. La doctrina de la regeneración tiene mucho que decir sobre la elección y esta doctrina de la elección divina. De hecho, me atrevo a decir que esta doctrina siempre debe abordarse en términos de la doctrina de la regeneración, que enseña que necesito una nueva naturaleza antes de poder empezar a entender estas cosas. Después de recordarles esas declaraciones de las Escrituras, permítanme ofrecer algunas consideraciones adicionales para su estudio y contemplación. ¿No es claro y obvio que ningún hombre habría producido esta doctrina de su propia mente? Es lo último que el hombre habría pensado. Admitamos que es la pura verdad decir que todos nosotros, por naturaleza, desaprobamos esta verdad porque sentimos que nos insulta. El hombre natural odia esta doctrina más que cualquier otra. Todos hemos conocido algo de ese odio. El hombre nunca lo habría pensado. Nunca habría entrado en la vida de pensamiento de la Iglesia si no se encontrara en las Escrituras. Otra forma de expresarlo es decir que no hay doctrina que muestre tan claramente la verdadera naturaleza del pecado
y las consecuencias del pecado, como esta declaración en particular. En realidad, afirma que estamos en una posición en relación con el pecado, en la que somos totalmente impotentes y totalmente incapaces de hacer algo por nosotros mismos en lo que respecta a la salvación. Eso es lo que el pecado ha hecho al hombre. Eso es la profundidad a la que el pecado ha llevado al hombre. De hecho, está muy alejado de Dios. La Escritura dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Romanos capítulo 8, versículo 7. Que el hombre, dejado a sí mismo, es un extraño, un enemigo en su mente por sus malas obras y totalmente opuesto a Dios. Tal es el verdadero cuadro del pecado. Pero ahora tomen nota de que este aspecto de la verdad no tiene nada que ver con el evangelismo. A menudo la gente argumenta que esta doctrina de la elección divina no deja lugar para el evangelismo, para predicar el evangelio, para instar a las personas al arrepentimiento y a la fe, y para el uso de argumentos y persuasiones al hacerlo. Pero no hay contradicción aquí, al igual que no la hay al decir que, dado que es Dios quien nos da los cultivos de maíz en otoño, entonces el agricultor no necesita arar, rastrillar ni sembrar, a lo que se responde que Dios ha ordenado ambas cosas. Dios ha elegido llamar a su pueblo mediante el evangelismo y la predicación de la palabra. Él ordena los medios tanto como el fin. Finalmente, es una buena regla que cada vez que te enfrentes a una declaración en las Escrituras que encuentres difícil y desconcertante, consultes a las autoridades, a la historia de la Iglesia, a la experiencia y a la interpretación de quienes nos han precedido. Debemos agradecer a Dios que podamos hacer esto. La Iglesia cristiana ha enseñado a lo largo de los siglos lo que el apóstol está diciendo aquí, a saber, que Dios ha elegido a aquellos que son cristianos a pesar de lo que eran, no por ningún mérito que Él haya previsto en ellos, sino porque fue movido únicamente por su propia misericordia y compasión. Antes de que alguien sea tentado a descartar esta doctrina con un gesto de la mano, sintiendo que todo es tan simple, permítanme recordarles los nombres de algunos de aquellos que han aceptado esta interpretación. Está el gran San Agustín, que destaca, quizás, entre Pablo y la Reforma, como la estrella más brillante de la Iglesia cristiana. Luego está Tomás de Aquino, a quien los católicos romanos llaman Santo Tomás de Aquino, autor de un compendio de teología cristiana, la Summa Theologica. El siguiente nombre que me viene a la mente es el nombre de Martín Lutero, luego Juan Calvino, luego Ulrich Zwinglio, luego Juan Knox de Escocia. Luego llegamos a los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra, luego la Confesión de Westminster del siglo XVII, la confesión en la que todas las iglesias presbiterianas afirman basar su enseñanza como su estándar subsidiario. Luego piensen en los grandes nombres que pertenecen a la gran tradición puritana: John Owen, Thomas Goodwin y muchos otros. Cuando llegamos al siglo XVIII, está George Whitefield, quizás el mayor evangelista que la Iglesia cristiana ha conocido desde Pablo. En América estaba Jonathan Edwards, que es casi universalmente considerado como el más grande teólogo filosófico que Estados Unidos ha producido. En cuanto al siglo XIX, debemos mencionar el nombre del gran Charles Haddon Spurgeon. Todos estos hombres sostuvieron la doctrina paulina. Volteemos también a la historia de los hombres que iniciaron las diversas sociedades misioneras extranjeras, como la Sociedad Misionera de la Iglesia, la Sociedad Misionera de Londres, y de hecho, la Sociedad Bíblica Británica y extranjera. La verdad sencilla es que los hombres que fundaron estas sociedades misioneras adoptaron esa misma perspectiva. Los evangelistas más grandes que el mundo ha conocido, los promotores más destacados del evangelismo que la Iglesia ha conocido, han mantenido esta opinión particular. De hecho, es cierto decir que, con pocas excepciones, la opinión universal de la Iglesia cristiana hasta principios del siglo XVII era esta opinión. Aunque hubo oposición a esta opinión en el siglo XVII, se hizo conocida a través de Juan Wesley y sus seguidores y su enseñanza arminiana en el siglo XVIII. También es significativo que a medida que la crítica superior de la Biblia ganó influencia y popularidad en el siglo XIX, la opinión más antigua se retiró aún más en segundo plano. Con la llegada de lo que se conoce como liberalismo o modernismo, la enseñanza de la elección de Dios y la elección de su pueblo en la eternidad
casi desapareció por completo. Seguramente eso es de gran importancia. Entonces, aquí están algunos de los hechos que debemos tener en cuenta antes de comenzar a argumentar y hacer afirmaciones tajantes. Sin embargo, seamos claros en el hecho de que no somos salvados por la opinión que tengamos sobre esta pregunta. Como ya he explicado, hay dos puntos de vista posibles. Uno es que Dios nos ha elegido a pesar de nosotros mismos, y el otro es que Dios nos ha elegido porque ha previsto que ejerceríamos la fe. Pero repito que la opinión que tengas sobre esta cuestión no determina tu salvación. No somos salvos por nuestra comprensión de estas cosas, sino por una confianza simple y sincera en nuestro Señor Jesucristo y su obra en nuestro nombre. La opinión que tomamos afecta nuestra comprensión, nuestra aprehensión intelectual. Pero gracias a Dios, eso no es lo que nos salva. Podemos estar tan seguros de que Juan Wesley está en el cielo como de que Jonathan Edwards y George Whitefield están allí. Pero alguien podría decir que si la doctrina que sostenemos no determina nuestra salvación, entonces no importa. Pero esa es una deducción falsa. Esta declaración sobre la elección de Dios de nosotros está aquí en las Escrituras, y por lo tanto, debe ser considerada. Pablo la pone en primer lugar para mostrar cómo llegamos a ser cristianos y disfrutar de las bendiciones cristianas, y aunque, como he dicho, nuestra comprensión de ella no determina nuestra salvación, es de gran importancia. Tiene referencia a la soberanía de Dios y la majestuosidad de Dios. De hecho, es de suma importancia desde el punto de vista de nuestra comprensión del amor de Dios. Aquí es donde vemos el amor de Dios en su máxima expresión. Además, es a la luz de esta doctrina que vemos con mayor claridad la certeza del plan de salvación. Si el plan de salvación de Dios dependiera del hombre y de la elección del hombre, seguramente fracasaría, pero si es de Dios de principio a fin, entonces es seguro. Nada más me puede dar una sensación de seguridad. No hay doctrina tan reconfortante como esta. Mi seguridad depende de este hecho, que soy lo que soy únicamente debido a la gracia de Dios. Cualquier autoridad que pueda tener como predicador no es el resultado de ninguna decisión de mi parte. Fue la mano de Dios la que me tomó, me sacó y me separó para esta obra. Soy lo que soy debido a la gracia de Dios, y le doy toda la gloria. Si creyera que mi futuro depende de mí mismo y de mis decisiones, temblaría de miedo. Pero gracias a Dios, sé que estoy en sus manos, y que el que comenzó en mí la buena obra, continuará con la obra. A pesar de mí mismo, y de lo que era y soy, el Señor no me dejará. Él no abandonará su propósito. Es porque sé que antes de que comenzara el tiempo, antes de la fundación del mundo, Él me miró, me vio y me eligió, y en su mente me dio a Cristo. Es porque sé eso, que con el apóstol Pablo puedo decir que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso todo esto es importante. Mi sentido de seguridad y mi alegría dependen de ello. Aunque mi comprensión de esto no determine mi salvación, determina mi experiencia de la alegría de la salvación y la sensación de seguridad y certeza. Enfrenta esta gloriosa verdad de rodillas, ponla en el contexto de toda la Escritura, recuerda los nombres de los hombres que mencioné, y pide a Dios que te dé iluminación y comprensión por el Espíritu, para que esta declaración en particular brinde, a tu alma, a tu mente y corazón y experiencia, incrementos crecientes de las riquezas excelentes de su gracia.